11 meses del inicio de la guerra en Ucrania. Hay cambios sustantivos, queremos comentarlos con el profesor Felipe de Basa, profesor universitario y también profesor en la Universidad Taras Shevchenko de Kiev. Muy buenas tardes, don Felipe. Muy buenas tardes, don Xavier. Efectivamente, tenemos unas noticias de hace apenas unos minutos, y es que Alemania ha decidido que va a cambiar su postura y, por tanto, veremos mañana cómo influye esto en Rusia y qué sucede, pero es una decisión arriesgada y que obviamente tendrá consecuencias por Rusia, por parte de Rusia seguramente, pero por otra parte también da un respiro, un gran respiro a las tropas de Ucrania. Bueno, tenemos que decir que se trata del envío de tanques Leopard, el último grito de blindados hechos en Alemania. Alemania ha dudado mucho, Polonia les estaba ganando la mano diciendo, bueno, pues autoríceme a mí a mandar los míos, que son muchos menos y tal, pero me tiene que autorizar el canciller alemán. Y al final el canciller alemán ha dado su brazo a torcer, cosa que le había pedido el líder belga se me está olvidando, el líder belga Charles... Sí, el presidente de la Comisión Europea. Del Consejo Europeo. Perdón, del Consejo Europeo. Sí, bueno, pues este estaba a favor, parece que también el Partido Popular estaba a favor y que finalmente, pues a lo mejor hasta España contribuye a enviar alguno de sus modelos Leopard para tratar de frenar una hipotética ofensiva rusa que veremos si se concreta desde Bielorrusia. Pero bueno, es evidente, hoy es un buen día para hacer balance, 11 meses de guerra, 335 días, esto no amaina, no hay esperanzas de paz y da la sensación que hay que cambiar de estrategia, que hacen falta acciones tal vez más contundentes, que no se entienden todas estas dudas, estos retrasos y sobre todo que no se entiende el sentido de las sanciones que al final no han herido tan gravemente a Rusia, ¿no cree? Correcto. Lo decíamos justo hace meses cuando empezó el conflicto y que usted y yo veíamos como una de las hipótesis, como una de las posibilidades que este conflicto se cronificara como tenemos otros en el escenario geoestratégico mundial, sí, como es el caso de Siria o el caso de Yemen. Y parece ser que no nos equivocamos porque esto se está cronificando. Usted decía ahora, puede ser que los Leopard alemanes sea el principio del fin de una gran ofensiva por parte de Ucrania que pueda frenar esto. También le digo, igual que para la última intervención en su programa, pues hablé con mis fuentes en Kiev, en este caso he hablado con fuentes en Moscú, para ver un poco cuál es la percepción que tienen los ciudadanos en Moscú, que están, por otro lado, hartos de la guerra porque todos tienen conocidos que están en el frente. Bueno, lo que me han dicho es, los españoles parece que se fueron, pero no se fueron, los europeos parece que se fueron, pero no se fueron, se está empezando a normalizar la situación y, por tanto, esto viene a confirmar lo que usted y yo dijimos hace 11 meses, que si esto se normaliza en ambos bandos, esto se puede cronificar. Ojalá nos equivoquemos, pero han pasado 11 meses y el conflicto está cronificado. Bueno, algo que también era previsible es que después de haber caído el ministro del Interior en un accidente de helicóptero hace apenas una semana, el gobierno de Volodymyr Zelensky atraviesa su más severa crisis porque le han dimitido no pocos personajes de su más íntimo círculo de colaboradores, algunos gobernadores también. Y la cuestión es que la dimisión es por razón de la corrupción desvelada que para algunos es insoportable. Correcto. Esto ya también lo dijimos en programas anteriores, que hay cierto run de que el gobierno no está siendo lo más limpio posible y se le está acusando de corrupción en algunos medios, sobre todo medios obviamente del entorno de Rusia, pero no dejan de ser acusaciones. Y lo triste o lamentable es que estas acusaciones, con lo que hemos visto, porque el gobierno de Zelensky está reorganizándose, pero también se está depurando, bueno, pues hay algún indicio de que estas acusaciones empiezan a ser realidad. Por tanto, si nos encontramos con que las acusaciones de corrupción del gobierno de Zelensky, y ojo, que podríamos ver en un futuro que llegaran sobre el propio Zelensky, el país, o sea, la dirección estratégica y militar estaría tocada, no de muerte, pero sí, como decíamos, el viejo juego de la flota estaría tocada. Es lo que falta, ya que muchos europeos empiezan a estar inquietos con el apoyo prestado a Ucrania y con las sanciones practicadas a Rusia
y con los precios energéticos y con lo que nos pueda derivar ese apoyo a Ucrania. Por cierto, ya avisó Rusia que el que entregase ahora armas, digamos, importantes por su tecnología a Ucrania, pues le va a pasar lo mismo que con la amenaza que hicieron el día de los misiles dirigibles, ¿verdad? Que, bueno, pues que se la juega porque ahí están los rusos dispuestos a amenazar. Luego veremos si cumplen o no cumplen. En este caso, parecen menos armas estas o menos tecnológicas los blindados que los misiles teleguiados, pero no hay que fiarse nunca de el ruso molesto con el que manda los cohetes, en este caso el que lo autoriza, que es Alemania. Correcto. Y no hemos hablado en este caso de los drones, pero si hablamos con personas de Ucrania y decimos cuáles son las noticias, pues nos contarán que efectivamente casi todas las tardes aparecen drones por el cielo de muchas ciudades ucranianas que no se sabe de si son de los propios ucranianos, si son drones rusos, si son drones que se han perdido por ahí. Por tanto, la situación empieza a ser muy incómoda. Ahora tenemos una situación en el mundo donde hemos pasado ya la COP del clima, donde el Partido Comunista de China ha cerrado ya su 20º Congreso, donde China se abre al mundo con ciertos desafíos por el tema de superar las olas de las COVID que nosotros ya pasamos el año pasado, pero en cualquier caso China ya está abriendo fronteras. Parece ser que Erdogan en Turquía pues tiene ganas de hacer algo más. Es decir, ahora es un momento propicio, ojalá en este sentido no me equivocara, para que algún líder mundial tipo Xi Jinping diera un golpe encima de la mesa y dijera esto se para ya. Y podría ser, esto no deja de ser un sueño, pero como es un sueño también hay que contarlo, pues que Xi Jinping dé un golpe encima de la mesa, que llame a Erdogan o al propio primer ministro de Arabia Saudí y que les diga, oye, iros a Moscú a hablar con este tipo, vamos a cerrar esto como sea y damos el episodio por terminado. Si eso sucediera, que es difícil, pero es una utopía que no es un imposible, quedaría el día después de la guerra, porque luego veremos los horrores que se han cometido, que ojo, que van a ser importantes y tremendos también. Don Felipe de Basa, un placer enorme tenerte en el programa, te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Un fuerte abrazo, don Xavier.